Este es uno de los cafés de la tostadora DAC, probablemente una de las tostadoras más interesantes ahora mismo, pero también una de las más difíciles de entender. Y es que esta tostadora tiene algo en sus cafés de especialidad que está empezando a dividir a la gente. Y tiene que ver con cafés que saben a todo menos a café. Sabores a batido de fresa, a yogur, a pastel, incluso sabores que no tienen absolutamente nada que ver con el grano. Y si lo piensas bien, le dan mil vueltas a cafés mucho más clásicos. Pero hay un problema, porque aun siendo cafés tan diferentes, muchas personas no quieren comprar este café y menos aún que se distribuya a nivel general. Antes de meternos en la polémica, déjame darte un poco de contexto. Por si no lo sabes, DAC es una tostadora de Ámsterdam que en muy poco tiempo ha ganado una popularidad brutal dentro del café de especialidad. El motivo: no hacen cafés normales. Mientras muchas tostadoras buscan perfiles limpios, clásicos, donde se note el origen, DAC ha apostado por algo completamente distinto. Cafés más experimentales, más intensos y más llamativos. Y claro, eso tiene un efecto inmediato. La primera vez que los pruebas, te vuelan la cabeza. Joder. Pero ¿cómo consiguen hacer que sus cafés sepan tan diferentes? Aquí es donde entra el concepto clave de este vídeo: los cofermentados. Muchos de estos perfiles tan extremos vienen de procesos donde el café se fermenta junto a otros elementos, frutas, levaduras, flores, cosas que modifican completamente el resultado final. Como es este café que tengo en mis manos. Muchos amigos me lo han recomendado porque dicen que realmente sabe a flor de hibisco, a frambuesa, a batido de fresa. Pero ¿realmente esto es verdad? Vamos a comprobarlo. Y bien, por aquí tenemos este Neon Milk de DAC. He de decirte que cuando he molido el café me ha venido una bofetada tremenda, frambuesa, a batido de fresa, lo que más, batido de fresa. O sea, el aroma es bestial. No te haces una idea de lo que huele realmente a frambuesa y a batido de fresa. Primera impresión y experiencia sensorial con lo que es el aroma me ha gustado mucho, porque cuando ya mueles dices, uy, este café es diferente. También me ha pasado mucho cuando he estado infusionándolo, ese golpe de aroma cuando le estás echando el primer vertido, que es brutal como huele, y efectivamente olía lo mismo, eso, batido de fresa, frambuesa. Yo creo que son los aromas como más predominantes de este café. Uy, en taza diferente, ¿eh? No sé si lo hacías tú de pequeño, pero yo de pequeño los hibiscos, la flor de hibisco la tenía al lado de mi casa y metía muchísimas veces la nariz dentro porque me encantaba el olor, y me ha recordado a eso, a ese olor de pequeño. Sí, en taza huele muchísimo a esa flor de hibisco. No sé si será porque también es un poquito más cerrada la taza, y esto es una cosa que ya hemos hablado en otro vídeo, que la taza importa mucho, y aquí está el claro ejemplo de que el aroma me lo ha cambiado por completo. Bueno, en aroma, ok, todo lo que me ha prometido me lo ha dado en aroma. Vamos a ver si en sabor pasa lo mismo. Joder. Vale, me ha salido un pelín amargo, pero cuando ha entrado en la boca ha sido flor de hibisco y ya tragándola batido de fresas. Es que es brutal. Una acidez y cuerpo bastante equilibrado, y mira que he intentado que el cuerpo me saliera un poco más predominante que la acidez, pero en ambos campos está bastante equilibrado, tanto acidez y cuerpo. Ahora, en cuanto a sabor, es brutal lo que me sabe a flor de hibisco, es verdad. En aroma no, pero en sabor me sabe muchísimo a flor de hibisco, y ya como casi tragándola o en mitad de la boca me sabe muchísimo a ese batido de fresa. Frambuesa no lo encuentro, ¿eh? Es verdad que el café es muy experimental, pero aún así me parece que mantiene muy bien el perfil original del café, porque ahí en ciertas partes donde me sabe realmente a café. O sea, es que esto es muy accesible para todo tipo de públicos que no han probado nunca un café de especialidad. Si tuviéramos que poner una nota al sabor, pues le daría un 8 o un 9. Yo te tiraría por un 9, de verdad, ¿eh? O sea, está muy bien conseguido el sabor y cómo matiza tan bien en la boca. No es el típico café que dices tú, bueno, vamos a ver cómo me sabe, y de repente te sabe a una cosa que no sabes exactamente lo que es, sabes que está rico pero no sabes lo que es. Es muy fácil. Es que visualizas batido de fresa, es que no te hace ni falta ni visualizar el batido de fresa, sabe a él. En fin, la verdad que la experiencia nada mal, y efectivamente mis colegas tenían razón con lo de la flor de hibisco.
Sabiendo que estos cafés tienen un sabor artificial, me da que pensar, pero aún así lo seguiría comprando. Luego te cuento por qué. Y es justamente aquí donde empieza el debate y la pelea sobre quién tiene la razón. Por un lado tienes a la gente que dice que esto es increíble, que es divertido, que es diferente, que hace que el café sea más interesante. Y sí, tienen razón, porque estos cafés ofrecen un sabor que de forma natural es prácticamente imposible o muy difícil de conseguir. Son más intensos, más expresivos, incluso mucho más accesibles a la gente que no es tan friki del café y quiere probar algo diferente. Pero por otro lado tienes la otra cara, gente que dice esto no es café, el sabor no viene del grano sino del proceso, estoy viendo fermentación y no café, y un largo etcétera. Y si piensas que este debate me lo estoy inventando yo, no es así, porque esto está en boca de todos en redes sociales, incluso en hilos de Reddit, donde yo ahí he perdido bastante tiempo leyendo opiniones variadas sobre lo que piensan de esto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ya no es cuestión de gustos, sino es cuestión de identidad. Y sí, sé que suena bastante abstracto esto, pero ¿qué define realmente qué es un café? Muchas veces este tipo de procesos no se explica del todo por parte de las tostadoras, o al menos no de forma clara para todo el mundo, porque no todas las cofermentaciones son iguales. Y esto es muy importante que lo sepas, porque si no se entiende bien, puede acabar siendo un problema real para la industria. Al final, muchas tostadoras tienen que competir entre sí, y no lo hacen solo con marketing, lo hacen intentando destacar en taza. ¿Y cómo lo consiguen? Con cafés que llaman la atención, perfiles más exóticos, más intensos, todo para que los usuarios puedan tener una experiencia inolvidable del café que compraron de ese tostador, y así ganar esa diferenciación comercial y prestigio en la industria. Es por ello que aquí aparece el mayor de los problemas. Existen casos de tostadoras que obtienen cafés cofermentados con perfiles exóticos o experimentales, que durante la fermentación añaden elementos externos, y no cualquier elemento externo. Hablo de frutas procesadas con aditivos, mostos artificiales, zumos aromatizados o sustratos ricos en azúcares. Esto intensifica muchísimo el resultado final. Y claro, el café sabe espectacular, más dulce y con un aroma más intenso. Y eso puede hacer que cafés normales o incluso con defectos terminen sabiendo increíble en taza. Y si piensas que esto no pasa, es porque te lo han vendido muy bien. Hay cafés que invierten más en imagen, en caras conocidas y de quién los promociona, antes que en la calidad real del café. Creo que con esto queda muy claro a qué marca viral me refiero concretamente. Pero ojo, que no es solo ella, hay muchas más. Si sabes de cuál hablo, déjamelo en los comentarios. Y ojo, porque esto no significa que todos los cofermentados sean así, ni mucho menos, porque luego está el otro lado del tablero. Procesos, como ya te he explicado, que sí utilizan frutas, flores o levaduras, pero de una forma más integrada y controlada. Y esto no es para imponer un sabor, sino para interactuar con el café, donde los azúcares naturales y los microorganismos trabajan junto al grano para crear algo diferente, y todo para que se siga manteniendo la identidad del café sin añadir esos aditivos artificiales que mejoran o potencian el sabor. Y aquí creo yo que está la diferencia clave. No es lo mismo transformar un café que acompañarlo. Es por ello que DAC genera mucha controversia en la comunidad y se hace difícil de entender, y todo porque sus cafés son realmente exóticos. Sin embargo, ellos mismos explican el proceso de cada café en la página de compra. Ahora bien, la polémica va más allá, porque a todo esto se han sumado puristas del café que mencionan que aunque el café tenga un proceso cofermentado fiel a lo natural y sin añadirle esos zumos aromatizados o esos aditivos artificiales, de ninguna forma esto debería de comercializarse en la industria del café. Y lo cierto es que por parte lo entiendo, pero aquí quiero que saques tu propia conclusión con esta otra perspectiva que te voy a exponer. Buscando información acerca de la polémica, encontré un usuario que reportaba algo muy interesante dentro de la industria, que deja que pensar. Decía que muchos caficultores en Colombia siguen produciendo cafés tradicionales increíbles, pero que el mercado internacional está empujando cada vez más hacia este tipo de perfiles más exóticos o experimentales. Y ponía un ejemplo muy claro. En la última Specialty Coffee Expo, muchos compradores se centraron en cafés más experimentales, más llamativos, mientras que cafés tradicionales pasaron más desapercibidos. Y claro, cuando el mercado te pide eso, no es que quieras cambiar, es que tienes que adaptarte, y esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no es solo una cuestión de si esto está bien o mal, es una cuestión de qué se está valorando realmente. Por eso hoy hay tres posturas muy claras: los que aman estos cafés porque son diferentes, intensos y divertidos, los que los rechazan porque sienten que el café pierde su identidad y no tiene sabor real a café, y luego hay un punto intermedio donde yo me considero que estoy. A mí estos tipos de café me parecen interesantes, me gusta probarlos y me gusta que existan, y como te
te decía, volvería a comprarlo porque considero que funciona, porque es difícil que salga mal con cualquier método y porque te da exactamente lo que prometen. Y no por ello estos cafés hacen que no tenga en mi armario siempre un café más tradicional, sin esos procesos tan experimentales, sino con un sabor más real y más tradicional. O al menos en toda esta polémica me incluyo dentro de este bando y es mi opinión más sincera y honesta de todo lo que está sucediendo. Y después de todo esto, creo que la respuesta es mucho más simple de lo que parece. No se trata de elegir un bando, no se trata de decidir qué es café y qué no lo es. Se trata de entender qué estás bebiendo y por qué lo estás disfrutando. Porque al final el café siempre ha sido evolución, desde el natural al lavado, del expreso al filtro y ahora a procesos como estos. Y quizás en lugar de pelear si esto está bien o está mal, considero que la pregunta debería de ser otra. ¿Te está gustando el café? ¿Te está gustando la experiencia que estás teniendo? Pero sin olvidar tampoco el sabor de este café, de dónde viene. Porque no todo vale. Y entender eso también forma parte de disfrutar el café de verdad. Si la respuesta es sí, entonces ya está funcionando. Y quizá el verdadero problema no es que el café esté cambiando, sino que a veces nos cuesta aceptar que puede hacerlo. Así que la próxima vez que pruebes un café como este, no pienses solo si es correcto o no. Piensa en lo que te está haciendo sentir y en lo que hay detrás de esa taza. Porque ahí es donde realmente empieza el café. Nos vemos en la próxima taza, compi.